Bien, buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Una vez más, para nosotros es un privilegio que tengamos esta oportunidad de manifestar, de expresar, de anunciar, ¿verdad?, la palabra de Dios a ustedes. Gracias por su fidelidad. Y como casi nunca lo digo, ahora quiero tomar la oportunidad de decirlo. Si este mensaje es de bendición para su vida al oírlo, les ruego que lo replique a otras personas, simplemente para que el evangelio llegue a otras personas, así como llegó a su vida. Por lo menos busque, no sé, lo que usted, no digo el número porque mucha gente dice, si usted replica 10, pasa tal cosa. No, hágalo al número que usted quiera de personas que usted considere que deben oír y que puede ser de bendición. Hoy quisiéramos comenzar esta nueva serie acerca de la iglesia, un tema eclesiológico, hablando de, vamos a hablar de los que estamos adentro y de los que están afuera. Ese es el tema en general, los que están dentro y los que están fuera. O para que haya una clara identidad, porque sabe que es triste caminar en este mundo, quizás dentro de una fe o una religión, y no estar con plena convicción de que se es. En el cristianismo es así, o usted está dentro o usted está afuera. El asunto es que muchos creen al estar dentro, como decir, bueno, estoy dentro porque levanté la mano un día, hice una oración, o me bauticé, o soy miembro de una iglesia. Vamos a tomar algunas escrituras para rebatir eso con la palabra. Y hay también cualquier cantidad de personas, no sé cuántas, pero hay muchos que están fuera y que no tienen conciencia de que son del redil, o sea, que deben estar dentro. Entonces, hay muchos que están dentro que deben estar afuera. Pero el asunto es que a nosotros no nos toca a nosotros hacer juicio sobre uno o sobre el otro, sino llevar el rebaño, y cuando llegue el Señor, pues Él apartará las ovejas a un lado y los cabritos a otro lado. Pero será el Señor el que haga ese trabajo. Dentro del propósito del mensaje está poder romper, llamémoslo, ataduras o cadenas de error. Porque es necesario que el pueblo de Dios esté claro. Yo me asombro cuando uno estudia un poco acerca de las diferentes doctrinas que a partir del siglo, qué sé yo, del siglo XVI han surgido, y cómo el enemigo ha engañado, pero a miles y millones de personas, haciéndole creer una verdad que es una total mentira. Pero bueno, aquí estamos nosotros para rebatir y para, o sea, defender la fe del cristianismo conservador. Hoy quiero tomar el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, para tener varios textos que me voy a permitir leerles, a objeto de que nosotros tengamos en cuenta una verdad. Primero, que el reino de los cielos está en la tierra. Cristo vino a establecer el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es exactamente aquel lugar donde, o llega hasta el lugar donde se hace la voluntad del rey. Donde se obedece al rey, ese es rey. Ese es ciudadano del rey. Así que, si tiene su Biblia ahí, puede tomarla, y comenzamos en Mateo 4:17. Jesús dijo así: desde entonces comenzó, relata Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces vemos que hay la doctrina del arrepentimiento como requisito previo antes de entrar en el reino. Sabemos que toda esta es una obra de Dios que provoca el arrepentimiento, que nos da la fe y que nos hace nacer de nuevo. Pero dice aquí, arrepentido. En Mateo 5:3 viene y señala a Jesús así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es, los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, que el reino de los cielos entonces tiene ya personas a quienes se les ha entregado o que se les viene a entregar. Sigamos leyendo y encontramos en Mateo 7:21 algo que es la confrontación. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces se da cuenta que no estoy cuestionando el hecho de levantar la mano o hacer una oración o ser miembro de una iglesia. Eso es quizás la primera parte. El asunto es qué viene en consecuencia. O sea, a consecuencia de esto, que es el ABC, ahora, ¿qué viene en la siguiente letra del alfabeto? Yo tengo que continuar el proceso. ¿Y cuál es el proceso? Es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sabe? Una de las cosas que en mi curso dominical yo les doy a mis alumnos es, usted sabe lo que Jesucristo mandó a sus discípulos. Y la gente se queda pensando que mandó, sí, los mandamientos de Jesús. Y es increíble, no hay quien responda cuáles son los mandamientos de Jesús. Pero Jesús nos dijo así en Mateo 28, 19, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándole lo que os he mandado, lo que os he ordenado, las órdenes o los mandamientos que os he dado. Entonces tenemos que saber cuáles fueron las órdenes. Yo les exhorto, les digo, bueno, la tarea va a ser lo siguiente. Usted va a buscar Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y va a leer lo que se llama el Sermón del Monte. Y va a subrayar del Sermón del Monte cuántos imperativos, cuántos verbos en modo imperativo están. Amad a vuestros enemigos, es una orden. ¿Me entiende? O sea, tiene ahí más o menos unas 21 órdenes que tenemos que saberlas. ¿Por qué? Porque al hacerla, estamos haciendo la voluntad del Padre. Porque Cristo no vino a hacer su voluntad, sino que si le dio una orden, esa voluntad es la voluntad del Padre. Así nosotros tenemos que confrontarnos con nosotros mismos y entender que realmente somos ciudadanos del reino. Lo triste es que se crea que es cuando realmente nunca ha sido. Eso es lo triste. Y eso es lo que quisiera con esta serie de mensajes romper las máscaras, las caretas, ¿verdad? Y que no de las personas, sino de lo que el enemigo de nuestras almas vino para robar, ¿me entiendes? Para obstaculizar, para buscar la manera de que la persona, el creyente, no viva en la dimensión que Cristo lo ha llamado a vivir. Entonces, en ese sentido, hay una parábola, y él le enseñó por parábola. En Mateo capítulo 13, 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, vuelve el reino de los cielos, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos y echarla en el fuego o quemarla. Y recoger el trigo en mi granero. Se da cuenta que no todos los que están no son todos los que están, porque hay cizaña en medio de las congregaciones. Hay cizaña. Esa es una verdad que tenemos. Porque todos se ven muy bonitos y cantan al unísono y cantan coros angelicales. Está bien. Dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. O sea, nosotros tenemos que estar bien, con los ojos bien abiertos. Porque si usted me pregunta, cuénteme cuántas personas han sido estafadas en la iglesia por otros supuestamente hermanos. Cantidad. O cuántas mujeres han sido abusadas o aprovechadas por otra cantidad. Toda esa, porque dice que el enemigo se mete, ¿verdad? Y estropea la fruta del campo, así como la zorra se mete en las uvas y destroza la siembra y se lleva las niñas cargadas de tanta pasión. Bueno, el enemigo está ahí buscando a quien devorar. Acuérdense del pasaje. Entonces, esto es una verdad que nosotros no podemos
no podemos negar hoy día. ¿Cuál? Que hay cizaña en medio de la iglesia. Dos, que el que es y está dentro tiene una evidencia. ¿Cuál? Sus obras. Y las obras no son para ser salvos. Las obras son porque son salvos. Hacer la voluntad de Dios no es para ganarse el cielo. No, es porque ya Dios se lo dio. Sin haber luchado, Dios se lo dio. Y en conciencia, teniendo una buena conciencia, como dijo Pedro, teniendo esa conciencia, entonces no puedo estar ocioso, sino que tengo que dar fruto permanentemente. Entonces, hay un último pasaje que quisiera leerle antes de darle el pase a mis hermanos. Y es un pasaje sumamente hermoso. ¿De qué va a hablar, pastor? ¿De qué va a leer? De las obras. Y para que se den cuenta que, como dice Pablo a los Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no puede haber un cristiano que no tenga obras. Ahora, ¿qué clase de obras está hablando ahí, pastor? Bueno, venga a Mateo. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Perdón, desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta? O sea, aquí no hay oveja estéril. No hay, no puede haber. En tal sentido, quisiera tomar dos textos bíblicos. Uno, para mostrar el privilegio que con la gracia Dios nos ha dado. Un privilegio que a veces no cabe en la razón de nuestra mente, no alcanzamos a comprender. ¿Cuál es ese privilegio? El que Dios nos haya hecho hijos. ¿Me entiende? Nos haya hecho hijos suyos. O sea, no solamente somos ciudadanos del reino, sino hijos del rey del reino. ¿Me entiende? Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está claro en ese pasaje, uno, primero la soberanía de Dios. ¿Por la voluntad de quién son hechos hijos? Por la voluntad de Dios, punto. O sea, no es el hombre que decidió seguir a Dios o que el hombre de alguna manera la gracia de Dios le hizo comprender al hombre que necesitaba. No. Si son hijos, son engendrados, tecnones, engendrados, nacidos de nuevo por la voluntad de Dios. Nunca, jamás las tinieblas producen luz. Ni el muerto puede auxiliarse, porque está muerto. De tal manera que, y lo segundo es que somos hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, el acto de declarar a Cristo como Señor, de creer en que Él es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Ese mismo acto no lo provoca el hombre, lo provoca Dios. Acuérdense que el Señor dijo así, ninguno viene a mí si el Padre no le trajera. Eso tenemos que estar claros. El segundo pasaje está en Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por
por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo siempre quiero resaltar lo preclaro del apóstol Pablo. En verdad que admiro la obra que Dios hizo en este hombre, que ciertamente era un impío, un hombre sin conocimiento de Dios, pero aquel mediodía su vida cambió. Y mire cómo cambió. Mire en lo que se convirtió Pablo. Después de ser un asolador, un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un paladín, un heraldo, ¿verdad? Del evangelio. Dice el pasaje que nosotros, fíjense este concepto, nosotros, aún sin tener conocimiento del reino, éramos ciudadanos del reino, pero parecíamos esclavos. ¿Por qué? Porque no había la revelación ni el llamado. Entonces estábamos en una condición como un niño que no sabe que, aunque no lo parezca, es el hijo del dueño de la hacienda. Pero al parecer, para él, simplemente está siendo guiado por tutores o curadores. Así estuvimos nosotros tanto tiempo. ¿Cuánta gente envió Dios alrededor nuestro para ayudarnos a caminar? Dios sabe, hay algo que me emociona decirlo, ¿verdad? Y es que Jesucristo dijo así cuando entregó cuentas al Padre, dijo, ninguno se perdió, ninguno de los que me diste se perdió, solo el hijo de perdición. Porque nadie que haya sido escogido por Dios antes de la fundación del mundo va a morir sin recibir a Cristo. Porque ninguno se perderá. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Y eso es lo hermoso de esta gracia que nosotros hemos recibido. Que aunque no sabíamos, éramos guardados por gente que estaba alrededor de nosotros. Y aunque el enemigo acechaba para destruirnos, Dios estaba ahí guardándonos. Y aunque pudimos caer en bajeza de vida y en hacer cosas horribles, Dios estaba ahí cuidando. Hasta el momento en que Dios revertió o cambió la tendencia de esa curva de muerte en la cual estábamos sumidos. Y ahora nos dio la adopción de hijos. Y ese es un privilegio que nosotros jamás debemos olvidar. ¿Me entiendes? No es que soy miembro de la iglesia, no es que soy miembro de una organización. Todo eso puede estar bello y tal, pero sobre todo soy hijo de mi Padre. Y dice que la gracia es tan hermosa y nosotros tan débiles, que no solamente el conocimiento de esto que somos hijos fue suficiente para Dios, sino que nos dio la garantía de su Espíritu que mora ahora en nosotros. Y ese Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros es el que nos ayuda a seguir y perseverar hasta el fin. Porque Dios se aseguró de todo, Dios lo hace todo perfecto. Así que ninguno volverá atrás. De los que son hijos, ninguno volverá atrás, porque ninguno se perderá. Así el enemigo haga cualquier cantidad de cosas. Por eso es que digo, cuando hay duda, se prenden las alarmas, ¿me entiendes? Los warnings se prenden. Epa, hay un peligro. Y el peligro no es el hecho de lo que el enemigo está atacando, sino en mi intimidad con Dios. Si yo no estoy creciendo en el conocimiento de Dios, en mi conocimiento de Dios, me hago blanco fácil del enemigo. Tenga cuidado, porque cuando se presenta la duda es un reflejo de que la relación y el conocimiento de Dios ha menguado. El otro pasaje que quería compartir con ustedes está en Gálatas 1, 11 al 15. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso Pablo siempre estaba demasiado claro. Fíjense esto, ¿no? Pablo era uno de los que estaba afuera, pero no sabía que pertenecía a la iglesia, de los que están adentro. Totalmente. Él pensaba y estaba convencido que lo que estaba haciendo honraba a Dios. Pero lo que se estaba era lacerando su propia vida. Dura cosa te es dar golpes a una espina, a un aguijón. Y ahí Pablo se convirtió y dice, ¿se acuerdan? Yo asolaba la iglesia, yo perseguía la iglesia. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien y yo hacía cualquier cantidad de cosas con tal y guardar las costumbres y las tradiciones y las fiestas y toda esa cantidad de cosas. Esas son cosas estériles. Pero Pablo dice, pero Dios me había apartado, Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Yo no lo sabía, pero Dios me había apartado hasta aquel mediodía donde el Señor se le apareció a él. Ahora, el otro pasaje que eso de apartado es la palabra en griego hagio. Esa palabra hagio es la palabra santo. Y tenemos que entender que nosotros no solamente somos hijos, no somos cualquier hijo, no somos hijos de desobediencia, somos hijos santos. Y ahí viene entonces a confrontar la lucha que tenemos nosotros todos los días. Y vamos a leer el pasaje que tiene en Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Voy a señalar una último pensamiento. ¿Sabe? Hay muchos creyentes o muchas personas, voy a decirle creyentes, muchas personas que creen en una seguridad que le han inducido su denominación o su doctrina de lo que salvo es salvo. Ya lo que Dios hizo, ya está listo. Ya va. Eso es verdad de parte de Dios. Pero de parte de los hombres, ¿estamos nosotros seguros que lo que Dios ha hecho es verdad? ¿Sabe por qué? Porque lo que usted dice que Dios ha hecho es totalmente subjetivo. Dios me llamó. ¿Quién lo oyó? Dios está en mí. ¿Cómo hago para verlo? Nadie lo ve. Pero el Señor dijo así, las obras, los frutos, dan evidencia de que realmente somos de Dios. Y ojo, no es para que la gente crea por las evidencias, sino para que yo mismo esté convencido, para que la duda no me asalte y las obras que Dios me ha permitido hacer o que Dios ha hecho a través de mí me respalden en el momento de la tribulación, en el momento del conflicto. Por eso lo que está diciendo así, a Pablo le está diciendo, en esta carta le está diciendo, sino como aquel que os llamó, haga emerger, erguirse aquella nueva naturaleza, porque dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pablo en los Colosenses dice, pues, haced morir lo terrenal en vosotros. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que luchar con eso. No lo va a matar el espíritu, no lo va a matar la palabra. Dice, ustedes tienen que matarla. Y la mejor manera de matarla es no darle alimento, por inanición. No alimente la carne, no alimente la vanidad. Si usted la alimenta, está vivita. ¿Entiende? No alimente la mentira, no alimente toda esa cantidad de cosas. Pablo señala a los colosenses, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, todas esas cantidades de cosas que antes eran parte de nuestra vida.
Pero como ahora somos santos y tenemos una conciencia nueva y tenemos un espíritu nuevo, entonces ahora con ese respaldo tenemos la capacidad y la fuerza de parte de Dios para renunciar a aquellas cosas. Sea la palabra de Dios una vez más como un alimento saludable para su vida. Donde quiera que está, pues Dios les bendiga y les guarde. Gracias por escuchar. Amén.